día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy nos ocupamos de algo dulce que siempre se utiliza justamente en estos tiempos. ¿Cuáles son los dulces tradicionales? Un rico budín inglés, ¿por qué no? Un delicioso panetone, puede ser un rico pan dulce, por ejemplo, pero esta vez voy a hacer un brownie, pero mucho más simple de lo que de repente solemos invertir el tiempo para preparar este postre delicioso, que queda muy bien con un rico helado, con una cremita montada, como ustedes quieran, ¿eh? Yo voy a hacer un brownie, pero no voy a utilizar horno, no voy a utilizar fuego, ¿por qué? Porque obviamente de una manera práctica vamos a estar preparando este plato. Voy a utilizar como base galletita, voy a mezclar con nueces, ustedes ya van a ver. Los ingredientes son muy contados, fáciles de preparar, rico por sobre todas las cosas, puede gustar a todos. Así que un delicioso brownie crudo, la propuesta, los ingredientes son estos. Para este brownie crudo vamos a necesitar 200 gramos de galletitas de chocolate, 50 gramos de nueces, azúcar impalpable, esencia de vainilla, frutas de naranja y limón, cacao en polvo, chocolates en barra, leche y azúcar. Bien, ahí ya tienen la lista de ingredientes. Entonces empecemos por lo que me va a llevar un poco más de tiempo. Voy a calentar un poco de leche que voy a utilizar justamente para derretir el chocolate cobertura, que es justamente lo que le va a dar humedad, me va a ayudar justamente a formar este brownie, ¿eh? Pongo una buena cantidad de leche entonces en el recipiente, ahí está, yo creo que un tazón de leche está más que suficiente. Voy acercando esta parte ya, el chocolate cobertura, el cacao dejamos para el último y por supuesto el segundo paso va a ser esto, ¿eh? Tengo el bol con las galletitas de chocolate, en cualquiera sea la marca, pero no tiene que tener relleno, porque obviamente ahí está la gracia. Nosotros les vamos a dar sabor justamente con el azúcar impalpable, con nueces, con la cobertura derretida que va a estar mezclado aquí dentro, así que va a quedar más que interesante. Lo primero que voy a hacer es justamente convertir en polvo quasi quati esta galletita. Con primero podemos empezar con la mano, más o menos para darle una textura un poco más firme para que obviamente nuestro mixer pueda actuar y ahí por supuesto después ya le damos esa textura bien quasi polvo que necesito para empezar a preparar este postre delicioso. Puede ser individual, podemos presentar en un Pyrex, como uno quiera, dependiendo justamente de cómo vamos a combinar. Yo creo que ahí está bien. Ahora sí empiezo a darle justamente con esto, con el mixer vamos a ir convirtiendo casi en polvo. Va a quedar bastante triturado, le ayudamos un poquito con la mano también. Y una vez que tengamos ya una parte esa, voy a agregar un poquitito nueces picadas que voy a ir intercalando, por supuesto, triturando también en compañía del chocolate. Y ese tiempo yo aprovecho para hacer la pausa. A la vuelta seguimos el paso a paso de esta preparación, de esta deliciosa preparación, este postre rico para verano. Estamos hablando de un delicioso brownie frío. En poquito tiempo terminamos el postre. Pausa y ya volvemos. Bueno, ahí está, de vuelta ya aquí en Cocinemos Juntos. Sigo haciendo esto, intercalando, por supuesto, el proceso de triturado de la galletita con nueces que utilizamos para esta preparación. Saben de que fruto seco es indispensable en este postre y que uno tiene la libertad justamente de combinar. Puede ser nueces, puede ser almendras, ¿por qué no puede ser nuestro delicioso maní también, eh? Queda un poco siempre por el diente de por la cuchilla del mixer, pero obviamente esto se soluciona así. Voy haciendo esto y aprovecho para hablar de Dismar Salud y Cultura porque eso nos ofrece eso que estás viendo. Realmente me refiero al vibro masajeador, la almohada vibratoria terapéutica Jack, que representa Dismar Salud y Cultura aquí en nuestro país y por supuesto que es muy interesante tener porque ayuda justamente a combatir el estrés. Ya en estos tiempos uno se siente muy estresado, entonces la solución es utilizar 15 minutos diariamente este producto fabuloso. Saben de que utilizando bajo los pies te hace masaje y eso representa una caminata de 20 minutos, así que es muy interesante. Muchas gracias a Dismar Salud y Cultura por el apoyo y por sobre todas las cosas por facilitarnos este producto fabuloso. 522-610 o el 018-2380-527. Bien, vuelvan chicuelos aquí que tengo entonces ya mi galletita triturada, quedó justamente algunas nueces ahí un poco mal rotas, sí, no importa, porque la gracia justamente del brownie es sentir ese gustito o la textura crocante del fruto seco, ¿eh? Le rayo un poco de naranja, de limón también acá, la parte verde solo, la parte verdecita que le va a aportar justamente un poco de sabor cítrico
a nuestra preparación. Lo propio hago también con una naranja, así que aprovechamos en agregar ralladura y también voy a utilizar un poco de juguito de naranja en la preparación. Pero eso va a ser ya cuando le agregue justamente el chocolate previamente derretido, porque es ahí que voy a ver si necesito de humedad o no. Perfecto, hasta ahí estamos súper bien con la preparación de este brownie que no necesita justamente cocción. ¿Qué le agrego ahora? Mi azúcar impalpable. Por supuesto, azúcar impalpable, bien cernida, agregamos en la preparación y aprovechamos en mezclar muy bien, ¿eh? Ahí está, mezclamos entonces chocolate, galletita de chocolate triturada con nueces, tiene azúcar impalpable y también la ralladura de limón y la naranja, ¿eh? Antes que me olvide, ya le agrego justamente una gotita de esencia de vainilla, que ustedes pueden optar por una esencia incluso de naranja, de cítricos, agua de azahar también podría ser, que le da un sabor súper diferente a esta preparación, ¿eh? Bueno, perfecto, eso dejo aquí y vuelvo a esta cacerola que ya tengo acá, leche caliente. Le voy a volver a dar una temperatura para que me ayude justamente a derretir rápidamente lo que tengo aquí a mano, ¿eh? Leche previamente hervida que le agrego, toda esta leche que queda acá, ahí está. ¿Y qué hago? Por supuesto, dispongo ahí de entonces las tabletas de del chocolate cobertura. Dejamos que se derrita muy bien ahí y eso vamos a utilizar luego justamente para incorporar y empezar a darle humedad a nuestra preparación. Fíjense que eso va a romper el hervor y una vez que rompa el hervor ya voy a desligar para que obviamente no se me queme el chocolate en el fondo, porque necesito nada más que la leche caliente para que ocurra eso, que se derrita la cobertura de chocolate dentro de la cacerola, ¿eh? Apago entonces y solo con la temperatura de la leche caliente ya me basta y sobra para que ocurra eso, ¿eh? Aprovechamos para agradecer a los amigos justamente de puré de tomate natural de la huerta, lo más exquisito para una rica preparación. Estamos hablando de una rica pasta, una salsa tomatada para una rica napolitana, para hacer un rico peseto, por ejemplo, al vino tinto o en su salsa portuguesa. Necesitas siempre de la mejor calidad de salsa de tomate natural de la huerta. Te propone, y por sobre todas las cosas, lo más interesante, que hoy en día está presente en los supermercados este producto en una presentación de 133 gramos. Yo creo que esa es la cantidad justa para preparar una rica salsita de tomate para un gnocchi, para un raviol, así que háganme caso, elijan de la huerta porque es natural y por eso siempre digo, de la huerta a tu mesa, mi querida amiga. Muchas gracias a los amigos de la huerta tomate natural, salsa de tomate natural. Bueno, perfecto, mezclamos entonces la galletita triturada, nueces trituradas, le agregué ralladura de naranja y limón, azúcar impalpable, esencia de vainilla, apenas una gotita, y vuelvo aquí a la cacerola donde tengo justamente la mezcla del chocolate ya cobertura derretida con un poquito de leche. Y esto es lo que voy a vertir ahí mismo, si me esperás, mucho mejor, director, porque voy a hacer este trabajo, ¿eh? Voy agregando de a poco esta mezcla de chocolate derretida con un poco de leche caliente, ¿eh? Agregamos una parte, reservamos la otra parte para agregar en dos tiempos, agarro una espátula de madera y empiezo justamente a hacer esto, mezclar, darle humedad a la galletita previamente triturada, que está en compañía de las nueces trituradas, que repito, ustedes no solamente nueces, yo sé que no es un poco cara, se puede utilizar maní previamente tostado, por supuesto sin sal, se puede utilizar un poco de almendras, se puede utilizar castaña de cayú, igualmente puede quedar muy bien también. Perfecto, ahí está, azúcar impalpable que ya tiene, queda realmente una verdadera delicia para acompañar este postre rico, gusta a todos y por sobre todas las cosas que es algo deliciosa. Como postre puede quedar muy bien acompañado con una bocha de helado crema americana, ¿por qué no? Una rica crema montada, puede quedar muy bien de una manera más que interesante. Perfecto, el cacao solamente es para bañar ya al momento de presentar, ¿eh? Yo creo que leche ya no necesita, el juguito de naranja que le voy a agregar apenas poquito, porque es importante siempre llevar esto en la heladera para que el chocolate caliente actúe, es decir, se enfríe un poquitito y cuaje a nuestro brownie, ¿eh? De hecho, un poco de jugo de limón también. Mezclo y con esto me voy a la pausa, a la vuelta, por supuesto, les muestro cómo sigue el montaje y cómo presentar este delicioso brownie, pero crudo, práctico, fácil de preparar. Ya volvemos. Bueno,
Bueno, perfecto, ¿eh? Es muy importante que ustedes lleven a la heladera, que esto se enfríe un poquitito para que recupere la fuerza justamente el chocolate previamente derretido con la leche caliente. Yo no tengo ese tiempo, así que mágicamente hacemos lo siguiente. Paso ahí esto y empiezo con la ayuda de una cuchara a empezar a descargar. ¿Qué tengo ahí? Un plástico, doy vuelta ahí para que no se vea la marca, está forrado con un poco de fil y previamente pueden pasar un poco de mantequilla derretida o un poco de aceite para que obviamente facilite al momento de desmoldar. Y hago esto, ¿eh? Con una cuchara voy disponiendo, por supuesto, la masa dentro del recipiente, esparzo muy bien así y luego empiezo a prolijar con una espátula de goma, con una cuchara, con una espátula, con lo que uno tenga, más o menos para darle justamente la terminación, para que quede bien prolijo, bien liso, porque después al momento de desmoldar ya decoramos con un poco de azúcar y con el cacao en polvo. Queda realmente delicioso. Repito, ustedes pueden cortar en porciones, como quieran presentar y dependiendo cómo uno va a servir. Puede ser con una bocha de helado, puede ser con una crema montada, ¿por qué no? Como acompañante de un delicioso café. Con mucha paciencia empecemos con una cuchara entonces, así empezamos a prolijar un poquitito, con mucho cuidado. Esto una vez que esté frío, mucho mejor todavía, es mucho más fácil de trabajar, queda la masa un poco más manejable y se prolija mejor. Repito, no tenemos el tiempo, así que nos arreglamos como podemos, pero es una manera bastante práctica, fácil de trabajar este postre que yo creo que gusta a todos. Un delicioso brownie. Me encanta que tenga el brownie mucho fruto seco y no precisamente nueces ni almendras. Puede tener justamente el delicioso maní, puede ser castaña de cayú, tostadito también. Dentro puede quedar de una manera más que interesante. Esto dejan en el horno, en la heladera, perdón, unos 10 minutitos y esto se desmolda solito después. Para que a mí me sea práctico, nada más lo que hice justamente es trabajar con un poco de aceite, que repito puede ser una mantequilla clarificada, al fil y va a quedar de una manera espectacular. Ahí mismo quédate, ni te muevas director, que yo voy a hacer un cambio, coloco el plato ahí y como arte de magia lo que hago es justamente desmoldar ahí y retiro justamente el fil y fíjense cómo queda. Centramos mejor. Ahí está. Es muy fácil de preparar. Es rico, sabroso, brilla justamente gracias al aceite que le agregué ahí para que me sea fácil, o puede ser directamente una mantequilla derretida. Buscamos, limpiamos un poquito del borde ahí y ahí llega el momento de darle justamente un poco de presentación. Le tiramos azúcar granulada arriba. Azúcar impalpable no puede ser porque ya va adentro y aparte que al humedecerse va a desaparecer. En el caso del azúcar cristal va a aportar eso, un poco más de toque dulce al postre. Colocamos entonces en un colador finito, en un tamiz finito, el cacao y empezamos a tirar encima. Ahí queda de una manera más que interesante, riquísimo. Ustedes pueden cortar en porciones y va a quedar realmente algo fabuloso. Yo no tengo ese tiempo de cortar en porciones porque ya presento así en teléfono, ¿eh? Termino de darle la presentación y ya pongo en mi lugar de siempre. Vamos a aprovechar en hablar de Dismar Salud y Cultura porque ofrece la almohada vibratoria terapéutica ITAC. Es algo espectacular, fácil de preparar, por sobre todo fácil de utilizar, perdón, y queda realmente de una manera súper elegante, fabuloso. Muchas gracias entonces a Dismar Salud y Cultura. Ustedes se van a ver muy elegantes porque les ayuda justamente a bajar el de peso. Le tiramos entonces arriba esto. Gracias. 522-610 o el 098-2380-527 para que obtengan datos sobre este producto fabuloso de Dismar Salud y Cultura. Presento así con unos cortes de naranja porque obviamente el jugo tiene jugo de naranja la preparación, o directamente si le agregan justamente esencia de naranja, licorcito de naranja, va a quedar mucho mejor todavía. Les aseguro que esto dejan 10 minutos, van a tener oportunidad de cortar en cubos y va a quedar como un postre más que interesante, presente con una bocha de helado o una cremita montada. Nos vamos, gracias por la preferencia, es súper fácil de preparar. Estamos hablando de un brownie que no necesita de cocción. En minutos tenemos un postre delicioso para improvisar y compartir con la familia. Será hasta la próxima aquí en Cocinemos.